Muy bien, nuevamente buenas noches, nuevamente bienvenidos a nuestro segundo encuentro de lectura espiritual. En este momento iniciamos nuestro encuentro y como estábamos invitándoles, vamos a hacer una oración inicial. Adelante, Maciot, dirígenos la oración. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este encuentro de Letras del Carmelo. Esperamos que sea de muchísimo provecho para ustedes. Y queríamos iniciar con una pequeña oración para ir calmando nuestras almas, ir calmando nuestra mente. Venimos del trabajo, venimos muchos quehaceres en el hogar. Y siempre es bueno que antes de empezar algo tan provechoso, pues tomemos unos minutos para dedicárselos a Dios y encomendarnos a Él. Señor, te damos gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí. Te pedimos que envíes tu espíritu para que actúe en cada uno de nuestros corazones. Señor, esta noche nos permitirás asomarnos por una pequeña ventana. Esta ventana nos llevará a la infancia de Santa Teresa. Conoceremos sobre las virtudes que ella encontraba en sus padres. Conoceremos también sobre sus primeros años. Recordaremos con cariño a su hermano, con el que construía ermitas en el huerto y con el que emprendía aventuras inimaginables. Dicen los expertos que las experiencias de la infancia marcan nuestra mente y nuestra alma. Es por eso que te pedimos, Padre, que esta noche permitas que surjan en nosotros esos buenos recuerdos. Esos recuerdos que atesoramos con cariño. Y que aquellos recuerdos de experiencias negativas los tomes en tus manos, Señor. Tómalos en tus manos y sánalos. ¿Cuáles vivencias de tu infancia agradeces a Dios en esta noche? Quedémonos, hermanos, con todas aquellas cosas positivas
que nos acompañaron en la infancia. Y abramos nuestra mente, nuestro corazón, agradeciendo a Dios por todo lo vivido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Maciot, por introducirnos en este momento orante en la lectura de Santa Teresa, que ya vamos a iniciar, que estamos por iniciar. No sé cómo están los hermanos, qué expectativa tienen, tendrán ya listo el libro, tendrán ya preparada la hoja donde vamos a leer el capítulo 1. Pero antes, pues Yadi, dinos. Claro que sí, Fray Randall. Pues muchísimas gracias, Maciot, por este momento tan bonito. Siempre es importante poder reconocer a nuestra familia, agradecer por nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que nos rodean. Vamos a ver en este capítulo de Santa Teresa lo importante que es para ella y cómo fueron también su familia apoyándola en este camino. Ahora vamos a tener una pequeña introducción a la época de Santa Teresa. También es importante situarnos cada uno de nosotros en nuestra época para conocer más a las personas, para conocer más el porqué de ese pensamiento, el porqué de esas palabras. Entonces ahorita Fray Randall nos va a hacer una breve introducción. No se aflijan, no va a ser todo lo histórico, vamos a ir poco a poco desmenuzando la historia, el contexto de la época de Santa Teresa. Fray Randall, adelante. Gracias, Yadi. Gracias por... ¿me están escuchando? ¿Todo bien? Bueno, supongo que me escuchan, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, se escucha Sí, bien. todo bien, estamos Gracias, escuchando. gracias. Pues como les decía, Yadi, para poder conocer a una santa, para poder entender un poco mejor las palabras en el contexto en el que se dicen, hay que ir a la época y hay que ir pues al lugar y entender un poco la época y la mentalidad y todo lo que significa una santidad o el desarrollo de la santidad en esa época y en ese contexto concreto. Es fundamental, porque si no haríamos algo que se hace mucho, que es sacar palabras de contexto, que es decir cosas que el texto no está diciendo. Y esto nos ocurre no solamente con la lectura de santos y escritos de santos, sino también con la Sagrada Escritura. Entonces siempre es fundamental ir al texto, pero en el contexto. Como decía Yadi, hay muchas cosas que podríamos decir del contexto. Simplemente vamos a decir algunas en cada capítulo que leamos. Algunas pocas que nos vayan introduciendo poco a poco. Por ejemplo, Santa Teresa nació en Ávila en 1515. Esta es la ciudad amurallada de Ávila. Vemos esta muralla preciosa que circunda la ciudad. Evidentemente, la muralla tiene la función de salvaguardar a los habitantes de la ciudad, a los que habitan dentro de la ciudad. Ellos necesitan una protección por el contexto que se vive. Ya vamos a ir viendo poco a poco de qué se trataba. Ávila, ciudad natal de Santa Teresa, es una población importante en la Vieja Castilla. Es decir, la región se llamaba Vieja Castilla o Castilla la Vieja del siglo de oro, a poca distancia de Madrid, Valladolid y Salamanca. Instalada en lo alto de la meseta castellana, a más de 1100 metros sobre el nivel del mar, ceñida por el cinturón guerrero de sus murallas medievales, que en lo más alto incorporan el bastión de la catedral. Climáticamente adusta, de caricia y estructura guerrera, de población sobria y caballeresca, fiel a su historia secular, constelada de palacios y blasones nobiliarios. El de los Velas se yergue cercano a la casa solariega de Teresa, justamente definida o apodada Ávila de los Caballeros. Entonces, pues vemos en esta hermosa ciudad la muralla y vemos también pues la catedral, ¿verdad? Que se yergue por aquí, como decía. Y las casas, evidentemente esta es una foto contemporánea, pero pues ilustra, pues es la misma muralla, ¿no? La misma ciudad, aunque cambia con el tiempo, pero al menos la muralla sí.
Luego, hacia 1561, en vida de Teresa, Ávila cuenta en su seno unos 3.156 vecinos, es decir, aproximadamente la misma cantidad de familias, unos 10.000 habitantes. Es decir, más o menos eso tenía la ciudad. Es una de las ciudades más pobladas de Castilla la Vieja, únicamente superada por Valladolid, Segovia, Salamanca, con más alto número de habitantes que Burgos y León. Si vamos en nuestra época a Ávila, nos vamos a dar cuenta que hoy ya Ávila no es la ciudad o no tiene la importancia que tuvo, tal vez en su tiempo. Hoy es importante turísticamente, pero digamos que hoy hay otras ciudades que son más importantes, ¿no? Ávila ha quedado un poco como una ciudad casi rural, a pesar de tener, ¿verdad?, muchas cosas y ser una ciudad tan turística, pero no es de las grandes ciudades de España hoy, ¿no? Pero en su tiempo sí fue muy importante. Sigamos. El gobierno del tiempo de Teresa estaba regido por los señores del consejo, presidido por por el regidor o regidores, y en nombre del rey por el corregidor. Es decir, estaba el consejo presidido por el regidor, o también podían ser regidores, y en el nombre del rey por el corregidor. Al menos en 2 ocasiones Teresa tendrá fuertes roces con el consejo de la ciudad. En 1562, con ocasión de la fundación de San José y a causa del canal que surtía de agua al vecindario, y en 1577, cuando es secuestrado Fray Juan de la Cruz. En ambos casos, el asunto desbordará el consejo urbano y pasará a la corte. En el caso segundo, Teresa misma recurrirá al rey a favor de Fray Juan. Teresa pues tiene bien clara cómo es el gobierno de la ciudad, pero veremos como poco a poco que la vayamos conociendo, cómo ella también sabía valerse de sus amistades para poder seguir adelante, en este caso con el proyecto de la Fundación de San José, o para abogar por San Juan de la Cruz cuando fue secuestrado. Vamos a ir viendo todas esas cosas poco a poco. Y el contexto religioso, algunos elementos. Ávila, lo mismo que la Castilla de los 500, es decir, del 1500, 1600, es continuadora de la sociedad española del medioevo, en la que habían convivido con relativa armonía las 3 religiones, cristianos, musulmanes y judíos. Ahora, en el siglo de Teresa han surgido fuertes tensiones entre los 3 grupos, entre cristianos y musulmanes, que son llamados también moriscos, tras la caída de Granada. Teresa aludirá desde niña a la hostil tierra de moros y al posible martirio de ella, así como más tarde a las revueltas de Sevilla y a la guerra de las Alpujarras, cartas 347. Pero mucho más tensa y dramática es la tensión judeo-cristiana a partir de la expulsión de los judíos a finales del siglo anterior, especialmente en Ávila. Aquí se había orquestado el proceso del niño de la guardia, seguido del terrible auto de fe en el brasero de la dehesa, cerca del puente de Santi Spiritus, que inmediatamente desembocó en la expulsión de 1492. Entonces, en el contexto religioso, en los siglos anteriores había una pluriforme vida religiosa, podemos decir. Estaban los musulmanes que habían conquistado la península y poco a poco fueron expulsados, hasta finalmente que en el 1492 fueron sacados de Granada. Y también los judíos que también fueron expulsados. Entonces hay un contexto que le toca a Santa Teresa, y lo veremos también poco a poco a nivel religioso, donde hay hostilidades, ¿verdad? No las vamos a explicar ahorita, no toca en este momento por qué, los contextos más profundos de que por qué musulmanes contra cristianos o contra judíos, o por qué los judíos fueron expulsados, son temas que tal vez en otro momento los abordaremos un poco, pero por ahora no. En todo caso, está claro que esa España quería una pureza en el cristianismo, no quería, y entonces quería, pues, pulsando estos grupos, pretendía también, pues, cuidar a su propia población, por así decirlo. También habían, evidentemente, amenazas, no solamente en campo de la fe, era también un asunto de reinos, ¿no? Un asunto de imperios, un asunto también político, podemos decir. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad? No es el momento de explicarlo, pero a Teresa también le toca afrontar, vivir esa realidad. Y los judíos en sí mismos, hay que también tener presente que Santa Teresa es de descendencia judía. Su abuelo era judío
y su abuelo incluso tuvo que pasar una penitencia que se le llamaba San Benito. La penitencia consistía en ir de capilla en capilla. Eso fue, si no me equivoco, en Sevilla, donde él tenía que ir de iglesia en iglesia con un traje particular haciendo penitencia. Y pues todo el mundo a través de esa penitencia se daba cuenta de que esa persona había judaizado. Judaizado significa que esa persona había caído en práctica judía, y eso era prohibido porque se supone que tenía que haberse convertido al cristianismo. El que no se convertía al cristianismo era expulsado del reino, ¿no? Entonces, quienes quedaban supuestamente se habían convertido, pero todavía existían pues muchos que se habían convertido en teoría, pero continuaban sus prácticas judías. Santa Teresa sufrió esto porque su familia emigró a Ávila, me parece que fue en Toledo, de Toledo a Ávila, ¿sí? Y en Ávila ya ellos compraron un título de nobleza a su papá para poder, digámoslo así, entrar en la nobleza y ser considerados cristianos viejos, como se decía, es decir, cristianos puros de sangre, que no tengan relación con los judíos. Ellos intentaban limpiar un poco eso, ¿para qué? Para estar tranquilos, ¿no? Y de hecho su papá se gastó su fortuna también en eso. Es un asunto complicado, ¿no? Un asunto que a nivel social a nosotros nos parece absurdo, pero que ellos lo vivían así. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque si no se nos puede hacer muy largo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Randall. A continuación les voy a presentar, me voy a permitir presentarles un momento aquí en pantalla, un poco sobre la familia nuclear de Santa Teresa de Jesús. No me voy a detener tampoco mucho en esto porque lo vamos a ver también en el libro. Y yo lo tomé, esta información también la tomé de la página de La Rueca a la Pluma. Entonces descargué el archivo, igual se los hago llegar a Telegram si gustan ahí indagar un poco más sobre qué pasó con cada uno de sus hermanos, qué hacían y todo esto. Santa Teresa va a iniciar su capítulo 1 diciendo: el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará. Como bien sabemos, don Alonso Sánchez de Cepeda, en su primer matrimonio, en el cual enviuda muy joven, él se casa con Catalina del Peso, de la cual tienen dos hijos, que es María de Cepeda, que nace en 1506, y Juan de Cepeda, que nace en 1507. Cuando muere Catalina, como bien ya sabemos, va a contraer nupcias por segunda vez con Beatriz de Ahumada, y aquí les pongo un esquema de los hijos que tuvo con ella. El primero es Hernando de Ahumada en el año 1510, después Pedro de Ahumada en 1512, Rodrigo de Cepeda en 1513, Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús en 1515, Lorenzo de Cepeda en 1519, Antonio de Ahumada en 1520, Jerónimo de Cepeda en 1522, Agustín de Ahumada en 1527, Juana de Ahumada en 1528 y Juan de Ahumada. Este último hermano no lo tienen los estudiosos como en qué fecha exacta es en la que nace este hermano, porque no se ha hablado mucho de él, pero los estudiosos de Santa Teresa hacen hincapié de que ella sí lo menciona varias veces en el libro de la vida. Entonces, esto se los voy a enviar yo a Telegram o a WhatsApp para que lo tengan. Ahorita, como bien dice Fray Randall, no nos vamos a detener más en esto porque a lo largo del libro de la vida vamos a ir conociendo más de los hermanos y de la familia de Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadi. Maciot ahora nos presentará un poco el esquema del capítulo. Gracias, Fray. Sí, bueno, vamos a ver, a interiorizar un poquito, como les comentaba en el taller de oración, en el pequeño espacio de oración que tuvimos. Vamos a hablar un poco sobre este primer capítulo. Vamos a hablar sobre cómo era ese hogar de Santa Teresa, cómo fue su niñez,
las primeras lecturas que ella hacía, la fuga, los juegos que desarrollaba con su hermano, particularmente con su hermano Rodrigo, prácticas piadosas que tenía, la pérdida también dolorosa que vivió con su madre y cómo ella acoge a la Virgen como su madre. En el capítulo 8, ella nos muestra cómo va a hacer todo esto un motivo de oración. Y sin más, quisiera darle el pase a Yadi para que podamos iniciar con la lectura de este capítulo 1 tan esperado, por lo menos por mí, desde la semana pasada. Esperábamos leer este capítulo 1 y el numeral 1. Adelante, Yadi. Muchas gracias. Bueno, pues es el momento de que ya todos esperemos tengan su libro, que ya les hicimos llegar. Los que no, bueno, no se preocupen, aquí vamos a ir con esta lectura guiada. Pues nos vamos a adentrar al escrito de nuestra Teresa de Jesús, vamos a conocerla más. Capítulo 1, en que trata cómo comenzó el Señor a despertar esta alma en su niñez a cosas virtuosas, y la ayuda que es para esto serlo los padres. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará, si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos. Comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Tenían muchas. Era mi padre hombre de mucha caridad, con los pobres y piedad con los enfermos, y aun con los criados, tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad, y estando una vez en casa de su hermano, la regalaba como a sus hijos. Decía que, de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad. Jamás nadie le vio jurar ni murmurar. Muy honesto y gran manera. Muchas gracias, Yadi. Bueno, en este numeral, vamos viendo cómo Teresa presenta a sus padres. Y lo que nos está diciendo, no sé si me escuchan bien porque está lloviendo. Me da Sí. pena. Ok. Lo que está presentando ella es el entorno que la circunda en ese momento en el cual ella crece. Aquí, como decía Maciot, es importante reconocer cómo ella, así como muchas veces nosotros, también tuvimos tal vez un entorno que nos favoreció. A veces no pasa lo mismo, pero ella le da gracias a Dios por haber tenido padres virtuosos. El Señor dice, le favoreció con padres virtuosos. Y la primera cosa que dice, tiene el asunto de escritora en las venas. Era mi padre aficionado a leer buenos libros. Es decir, lo primero que ella trae a la mente son los libros, porque ella es una lectora. Ella leía mucho, ella era una mujer apasionada de la lectura, entonces pues tiene presente los libros y ella pues los leía. Aquí hay algunos libros que ella pudo haber leído en esta etapa. Por ejemplo, la coronación de Juan de Mena, de Oficis de Cicerón, Retablo de la vida de Cristo o la vida de santos, libros, ¿verdad? Clásicos, normalmente de libros religiosos, normalmente, que podía leer ella, aunque veremos que también hay otros tipos de libros que hay por ahí, pero que ella empezó a leer y a conocer. Y entonces ella dice, con el cuidado de mi madre tenía que hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora. Es decir, su mamá le enseñaba la virtud de la oración y las devociones cristianas. Y entonces ella comenzó a despertar en sí, en su interior, ese deseo de santidad. Vemos desde pequeña, ¿no? Y el hecho del testimonio de sus padres
le da mucho pues, fuerza cristiana, es decir, el testimonio de los padres para ella es fundamental. Y dice de su padre que era de gran verdad, su padre era una persona muy recta. Entonces, aquí después está describiendo las virtudes. Adelante, Maciot. En el numeral 2, mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad, con ser de harta hermosura, jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de 33 años, ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente. Ok, entonces aquí presenta a la mamá. Hago un paréntesis. Los libros que acabo de mencionar son libros que probablemente estaban en esa biblioteca, pero luego vamos a ver cuáles son los libros que fueron influencia para ella, ¿no? La influenciaron. Esos son los que nos vamos a detener. Y tengan presente a San Agustín, el libro de San Agustín, Las Confesiones, porque este libro de la vida es muy similar a las confesiones en cuanto que es una autobiografía espiritual. No es una autobiografía, qué sé yo, de una vida contada tal cual, no, es una autobiografía desde Dios espiritual, ¿ok? Muy bien, en este número 2 habla de su mamá y habla de las virtudes de la mamá y habla de ella pues como una mujer de grandísima honestidad, pues su papá era de gran verdad y su mamá de grandísima honestidad. Ella subraya las virtudes de sus padres. Muy hermosa, pero murió apenas de 33 años. Aquí tendríamos, y lo vamos a hacer tal vez más adelante, que hablar de la situación de la mujer en ese tiempo. Pues lastimosamente, muchas mujeres lastimosamente enfermaban, morían muy de temprana edad. Y la mayoría de las mujeres moría por sobreparto, es decir, el asunto de los hijos y tener muchos hijos, y ya había un momento en que mujeres morían en el parto. Eso le pasaba a muchas mujeres, pero su mamá, dentro de toda esa realidad que vivía, le pasó lo que a muchas, teniendo tan solo 33 años, tenía un traje, es decir, parecía que tuviese más. Ya el golpe de la vida se le hacía sentir con 33 años. Eso habla un poco también de la realidad que le tocaba vivir a muchas mujeres, ¿verdad? Sigamos adelante. Número 3. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos parecieron a sus padres, por la bondad de Dios, en ser virtuosos. Si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. Y antes que comenzase a ofender a Dios, parece tenía alguna razón, porque yo he lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado, y cuán mal me supe aprovechar de ellas. Muy bien. En este número, Teresa hace una retrospectiva, ¿no? Hacia atrás, hacia su vida, y dice, yo en ese momento tenía esa inclinación al Señor, tenía esa luz de niña por toda la virtud que veía, por todo el ejemplo, el testimonio. Y por otro lado, ella lo hará muchas veces en el libro de la vida, se lamenta de cómo no aprovechó. Veremos luego su pecado, veremos luego la adolescencia y todo lo que comenzó a vivir. Pero ella pues siempre subraya el buen ambiente en el que se crió, en el que comenzó a crecer estas virtudes de santidad cuando niña. Adelante. Número 4. Pues mis hermanos ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. Tenía uno casi de mi edad. Juntábamos, entrábamos a leer vidas de santos,
que era el que yo más quería. Aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecía me compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. No por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Y juntábame con este hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios que allá nos descabezasen. Y paréceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad. Si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo. Espantábamos mucho el decir que pena y gloria era para siempre. En lo que leíamos, acaecíamos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. En pronunciar esto mucho rato, era el Señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Muy bien, gracias, Maciot. Pues vemos que Teresa tiene con quién vivir y desarrollar esta intuición de niña, ¿no? Esta intuición por la santidad. Tiene alguien con quien compartir esto y es su hermano Rodrigo, ¿no? Con quien comparte, con quien está viviendo una etapa, son casi contemporáneos de la misma edad. Y dice que se juntaban, ¿verdad? Como a jugar, pero ¿qué jugaban? Pues jugaban o sentían o lo que vivían, pues que era su deseo de santidad. Dice que se juntaban a leer vida de santos. Y esa era, pues por eso, evidentemente, leyendo vidas de santos, viendo la virtud de sus padres en un contexto tan así, pues ella empieza a anhelar la santidad. Y estas historias de santos que ellas leían a veces eran un poco extraordinarias, era tal vez los escritores se lucían describiendo las hazañas de los santos, ¿no? Incluso de una forma tal vez algo exagerada, ¿no? No hay que escandalizarse de eso, porque los agiógrafos, que son los que escriben libros de santos o historias de santos, ellos pues que lo que pretenden es tienen un fin pastoral, lo que pretenden es llevar a la santidad a las personas, entonces ellos escriben y a veces exageran, ¿no? Porque no tienen una intención histórica, sino pastoral. Entonces, esa era la intención de ellos y esa era la razón por la que Santa Teresa pues creció en ella ese deseo de santidad y por eso sus deseos, dice, deseaba yo morir así, como moría, como leía, morían los mártires. Y aquí subraya algo que ya podemos intuir que de lo que nos va a hablar más adelante, dice, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Es decir, no la movía el amor, sino el deseo del cielo. Entonces, aquí es interesante porque ya nos está subrayando de qué se trata la vida espiritual. Nos está subrayando de qué se trata la vida mística, pues, de qué se trata llegar a la altura que ella nos va a narrar en este libro. No nos va a hablar de un camino fácil, sino del amor. No nos va a hablar de evitar problemas, sino del amor. Entonces, ella quería que la descabezasen no por amor, sino porque ella quería gozar del cielo. Y entonces dice que concertaban irse a tierra de moros. Es decir, se ponían de acuerdo para irse a tierra de moros, es decir, para ir al sur, donde estaban los moros, donde estaban los musulmanes, y ahí se escuchaba de que descabezaban a los cristianos, se escuchaban esas historias, entonces los cristianos que morían descabezados, pues eran martirizados. Entonces, ¿qué pasó?
ellas tenían esa idea. Y de hecho hay una historia, ¿verdad? Que se dice que Teresa se fue con su hermano Rodrigo y que probablemente en ese lugar que se le llama Los Cuatro Postes, los encontró un tío que se llama Francisco, y que ellos se habían fugado, ¿verdad? Se habían fugado como que iban para tierra de moros para que los descabezasen. Entonces, pues es importante este evento porque nos habla de una niña, de una jovencita con grandes deseos en su corazón. Y otra cosa, una jovencita que muestra un liderazgo. Ya pueden ver también una pincelada de su personalidad. Arrastra a su hermano. El pobre hermano se fue con él, con ella, convencido de que iba a morir también él, descabezado por los moros, ¿no? Me parece a mí que convencer a alguien de eso no debe ser sencillo, ¿verdad? Pero Teresa tenía ese poder de persuasión y lo logró persuadir a su hermano y él iba convencido de que sí lo iban a descabezar y que el mismo día va a llegar al cielo, ¿verdad? Y el Señor dice que les daba ánimo para que pudieran tener esos deseos. Tenía grandes deseos. Y luego pensaban en el cielo y decían, el cielo es para siempre, siempre. Y eso para ella era el camino de verdad. Es hermoso, porque el camino de verdad se contrapone evidentemente con el camino de la mentira, el camino de la falsedad, el camino del pecado. Entonces, realmente hermosa esta intuición de niña y esta vida que estaba ya cultivando en su interior. Sigamos. Quisiera, Fray Randall, acotar que me parece importante ver cómo venimos haciendo, cómo la santa es inspirada por Dios para escribir de esta manera la historia, donde podemos ver ejemplo en nuestras familias, comparar con nuestras familias hoy día. Ella nos habla de unos padres que leían mucho y tenían libros espirituales, lo cual ella entonces los lee. Esto influye en ella y se ve rodeada de conocimiento del cielo a muy corta edad. Entonces ella busca eso. Hoy en día pues vemos cómo los niños están bombardeados prácticamente de informaciones, de otras cosas, de violencia, y pues eso es lo que los niños imitan en realidad. Entonces, importante para todos los que somos padres y tenemos esa tan hermosa y difícil tarea, ese compromiso también de ir mostrándoles el camino, de hablarles del cielo, como Teresa que quería irse al cielo. Bueno, por algún lado hay que empezar para que ellos vayan también conociendo. Gracias, Maciot, por tu comentario. Muy, muy importante lo que dices. Una actualización de lo que es Teresa, lo que dice Teresa hoy a nosotros, ¿verdad? Y a los padres de familia. Fundamental el testimonio, definitivamente. Muy bien, sigamos entonces. Número 5. De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios. Ordenábamos ser ermitaños. Y en una huerta que había en casa procurábamos, como podíamos, hacer ermitas, poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían. Y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Que ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa. Muy bien. Yo tengo una numeración distinta, por eso voy un poco distraído con la numeración, porque para mí ese era el 6. Como les decía, lo que pasa es que yo sigo mi edición y debería estar siguiendo la otra, pero aquí tengo mis anotaciones. Disculpen. En todo caso, en este número 5 para ustedes, 6 para mí, pero el texto es el mismo, ¿ok? Teresa nos habla de esos deseos que no logra cumplir, que era que ir a que la descabezasen con su hermano a tierra de moros. Entonces, como no pueden, pues, ¿qué hacemos? Hagamos ermitas y nos hacemos ermitaños. Es decir, hagamos en el patio, en el jardín, ponemos unas piedrecitas, como una cueva, nos metemos ahí y ahí nos aislamos. Es como un jueguito, pero al mismo tiempo inspirado por Dios, algo que está en el corazón de esos niños que quieren, ¿verdad?, vivir la santidad, que están inspirados por esos libros de santos, que tienen un gran deseo, nuestro deseo, habla ella. Ahí está metiendo su hermano Rodrigo, pero aunque sí seguramente él también tenía los mismos deseos, sabemos que la que llevaba todo ahí era Teresa. Y dice, ahora me pone devoción ver cómo me daba Dios tan presto lo que yo perdí por mi culpa. Ella se da cuenta
que aquella devoción y aquellas intenciones santas y deseos santos que tenía de niña, los perdió, pues fue por su culpa, no porque Dios no le haya procurado un ambiente y unos recursos y eso, y personas que la ayudasen, ¿no? Esto también es fundamental, darte cuenta cuando tú fallaste, no echarle la culpa al otro como hacemos tantas veces. Sigamos. Tengo el libro, un segundito, por favor. Listo. Hacía limosna como podía, y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota, y así nos hacía hacerlo. Gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas a hacer monasterios, como que éramos monjas. Yo, me parece, deseaba hacerlo, aunque no tanto como las cosas que he dicho. Muy bien. Entonces, pues aquí está también una vocación ahí que está ya germinando. Deseaba ser monja, aunque no mucho. Le gustaba más el asunto de ser mártir, le gustaba más el asunto de las ermitas y tal vez no miraba muy claro el asunto de ser monja. Pero sí practicaba, tenía otras prácticas piadosas, la limosna y rezar devociones, que eran hartas. Es decir, eran muchas las devociones que tenía Teresa y tenía, qué sé yo, rezaba la coronilla, luego el rosario, luego no eran esas propiamente porque la coronilla saben que vino después, pero es decir, tenía muchas devociones una tras otra, que luego nos hablará un poco de las devociones ella también. Pero el punto es que Teresa está inmersa en ese deseo de santidad. Adelante. 7. Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y suplíquela fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana, en cuanto me he encomendado a ella, y en fin, me ha tornado así. Fatígame ahora ver y pensar en que estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé. Muy bien. Como ven, primero nos habló de su hogar y de las personas de su hogar. Siguió luego hablando de su propia niñez, de sus deseos de santidad, de su hermanito. Y ahora viene en este número 7, ¿verdad? Para ustedes, si no me equivoco, 6, 7, ¿no? ¿Ok? Del número 7, hablar de la muerte de su mamá. Un evento que resultó para ella evidentemente fuerte, para cualquier niño lo es. Y ella hizo algo que también hizo Teresa del Niño Jesús, que le pasó lo mismo, que fue recurrir a la Virgen. Y pues evidentemente para una niña perder a su mamá pues es algo trágico, pero el consuelo espiritual lo recibe de la Virgen. Es decir, recibe por la misma fe que ha recibido, por la misma claridad que tiene ella desde su fe de que su madre goza del cielo, y también de estar acostumbrada a ver morir tantas mujeres, porque eso era muy común, la muerte estaba muy presente en ese tiempo. Entonces, pues Teresa hace lo que le nace por naturaleza, por su fe, que es ir a encomendarse a la Virgen y tomar a la Virgen como madre de ella, ¿verdad? Supliquéla fuese mi madre con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, es decir, me sirvió, me ayudó, la Virgen me fortaleció por cuanto porque conocidamente he hallado en esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella. Es decir, todo lo que yo he buscado en la Virgen lo he encontrado. Ella me ha dado el consuelo que yo he necesitado. Y ahora se fatiga, me dice, ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé. Luego, ella pues está nuevamente lamentándose de que esto tan bello que tenía lo perdió o lo fue perdiendo. Tenía buenos deseos y cómo no estuvo entera, es decir, lo fue perdiendo. Adelante.
perdón. Ahora vamos a, para terminar el capítulo 1, Teresa nos va a hacer una oración, ¿ok? Como les explicaba en el encuentro anterior, Teresa tiene varios interlocutores. Hasta el momento ha estado hablando con el lector, que en este caso sería el confesor. Ella dirigió el libro al confesor, bueno, pero sabía que podían haber otros lectores. Hablamos de eso la semana pasada. Pero de pronto el interlocutor cambia y ahora Teresa no se dirige ya a aquel, sino a Dios. Adelante, Maciot. Numeral 8. Oh Señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve. Plega a vuestra majestad sea así, y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho. No tuvierais por bien, no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento, que no se ensuciara tanto posada donde tan continuo habéis de morar. Fatígame, Señor, aún decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra. Cuando voy a quejarme de mis padres, tampoco puedo, porque no veía en ellos sino todo bien y cuidado de mi bien. Pues pasando de esta edad que comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me ha dado, que según decían, eran muchas, cuando por ellas le había de dar gracias, de todas me comencé a ayudar para ofenderle, como ahora diré. Muy bien. Teresa habla con Dios en este momento y nuevamente se lamenta por perder todo lo que había ganado de alguna manera. Y dice, oh Dios mío, parece tenéis determinado que me salve. ¿Por qué? Porque ella recibió tanto, ¿no? Entonces Dios está determinado en que ella se salve. Parece tenéis determinado que me salve. Y de hacerme tantas mercedes como me habéis hecho, ¿no tuvierais por bien que no se ensuciara tanto posada donde tan continuo habéis de morar? Es decir, ¿cómo es posible que yo, habiendo tenido una experiencia de ti y habiendo vivido en una infancia tan santa, luego haya manchado tanto esa posada donde tú moras? Es decir, tanto me haya manchado yo. Esto me fatiga, dice, y aún decir esto, porque sé que fue toda culpa mía. Y aquí quiero decir lo que será la clave de lectura para el libro de la vida. Teresa, el libro de la vida es el libro de su conversión, es el libro de las conversiones, es el libro de, por un lado, Dios misericordioso que la busca y la rebusca y la perdona y la transforma, y por otro lado, Teresa que va ahí luchando. ¿Ok? Por eso es que es tan hermoso, porque nosotros nos identificamos con esto, nosotros no hacemos un camino lineal al cielo, así como de un solo. Vamos ahí peleando, subiendo y levantando. A veces nos sentimos fuertes, a veces nos sentimos muy débiles y fracasados en el ámbito espiritual. Y sentimos que no crecemos y sentimos que estamos estancados. A ver, ¿quién no se siente así? Me parece que no está haciendo un camino correcto, porque en realidad sí vamos, todos vamos en sub y baja. Teresa es lo que vivió. Por un lado, su niñez hermosa, y luego, ¿qué viene? Que es el capítulo que leeremos la otra semana. La adolescencia, y ella nos dice que tenía muchas gracias de naturaleza. ¿Cuáles son las gracias de naturaleza? Las que nos adornan, ¿verdad? Las gracias de naturaleza son las que nos adornan. Es decir, la apariencia de Teresa era hermosa, Teresa era agraciada. Entonces, pues, como tenía esas gracias de naturaleza, dice que el Señor me había dado, en vez de aprovecharme para mi santificación, dice que según decían, eran muchas, es decir, me decían que era muy guapa, ¿no? Teresa también se echa algunas flores por ahí, tenía muchas gracias. En vez de ayudarme, dice, pues no, realmente me fueron, ahí también entra un poco la vanidad de la adolescencia. Y pues toda esa, siendo ella de una familia noble, ya luego entrará ella también a querer vestirse y presentarse como una niña, una jovencita de familia noble. Ya ven dónde está la situación, ¿verdad? Por eso es que ella se lamenta y llora
esa actitud o haber caído en eso. Y es hermoso porque ya ella nos presenta lo que dirá en el capítulo 2. ¿Cómo ahora diré? Es decir, ya nos dice más o menos de qué nos hablará. Y de hecho, si en este capítulo 1 ella nos narró un poco su vida entre los 13 y 14 años, su niñez y orfandad, bueno, de bebé, de niña, pero más que todo 13, 14 años, pues fue toda esa experiencia de niña, de las experiencias con el hermano, etcétera. Ahora vendrá la edad de 13 y 16, es decir, ya la adolescencia, ya pasa lo bonito y empieza lo, digamos, distinto de la adolescencia, lo complicado de la adolescencia. Y muy bien, pues eso es lo que hemos querido compartir hoy. Ya son las 9 y vamos a dar, entonces, Maciot, ¿a qué seguimos? Muchísimas gracias, Fray Randall, por compartirnos toda esta explicación del primer capítulo del libro de la vida. En este momento vamos a dar paso para 3 participaciones. Les vamos a pedir que sean participaciones breves, porque ahorita vamos a tener también la sección de grupos para los que gusten quedarse. Entonces voy a proceder a habilitar sus micrófonos para que puedan participar. Ya saben que pueden levantar su mano utilizando los puntitos que están abajo. A ver, están con pena. ¿Alguna impresión? Hay muchos comentarios también por acá. Bueno, también hay comentarios. Y algunas personas que han tenido problemas, ¿verdad? Con ingresar al Zoom. Sí, siempre pasa esto, hermanos. No se preocupen que esto es parte del camino que hay que hacer con la tecnología. Nos enseña un poco la paciencia también la tecnología, Fray Randall. Es parte de... Bueno, pues no veo que se Perdón, animen. por aquí en el chat sí hay una pregunta de Marisol. Dice, ¿por qué algunos de los hermanos tenían el apellido del padre y otro de la madre? La verdad, yo entiendo que todos tenían el apellido primero del padre y luego de la madre. No sé por qué en algún momento los pondrían de otra manera. Evidentemente, los que son solo de padre con la otra señora, doña, se me fue el nombre, doña Beatriz era la mamá de Teresa, la otra señora se llamaba, se me fue, tendrían el otro apellido de la otra señora, pero no, ¿perdón? Era la señora Catarina del Peso, creo. Ajá, exactamente, doña Catalina. Entonces, por ahí sí puede haber una diferencia, pero por el otro lado, no todos tendrían el mismo apellido. No creo yo que haya alguna diferencia, al menos nunca he escuchado yo alguna diferencia en ese sentido. Tenemos Muchas por acá, gracias. Fray Randall, a Héctor. Héctor, adelante, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, ¿cómo están? Hay un momento en que, como hija de judíos y con un padre, con un abuelo que era judío encriptado, la familia de Santa Teresa se quiere meter a la sociedad española del siglo XVI. Hay un momento en que el papá compra la hidalguía, ¿no? Sí. ¿Cómo sucede esto? Ok, tendría yo que traer todos los datos con fecha porque Dios no me dio la virtud de memorizarlas, aunque tantas veces la he visto y lo he leído, las fechas concretas no las tengo presentes en este momento. Pero el abuelo de Teresa vivía en Toledo, eventualmente él fue acusado de judaizante, Sí. es decir, de que practicaba ritos judíos y que era todavía, se había convertido nada más de apariencia, fue penitente con ese traje de San Benito y eventualmente, porque el papá de abuelo era un comerciante, era una persona con muchos judíos de su tiempo, que también por eso no agradaban mucho en la sociedad, que tenían, aunque no una clase social importante, sí un poder económico, ¿ok? Entonces, eventualmente ellos ven la necesidad de cambiar de rumbo y el papá de Teresa se mueve a Ávila
y compra el título de hidalguía. No sé en qué momento concreto, pues no lo tengo presente, tendría que buscarlo en los libros, etcétera, pero sí también busca él cómo casarse con familias nobles, toda una estrategia, ¿no? Ustedes saben que el matrimonio también no es una cuestión para el tiempo como hoy, una cuestión propiamente de amor, es una cuestión de conveniencia, ¿ok? Eso no es algo que nos tenga que escandalizar. Decían el amor viene después, ahora cásense. Era la idea, ¿no? Ese, pues, bueno, entonces, sí, ellos eventualmente tuvieron que hacerlo y sufrieron mucho económicamente porque ya luego no podían dedicarse a lo que se dedicaban, porque el que era noble ya no podía trabajar. Y eventualmente fueron cayendo en desgracia, es decir, le fue yendo mal y mal, y tuvieron que viajar los hermanos de Teresa a América a buscar cómo salir adelante porque les estaba yendo mal, ¿verdad? Estaban muy mal económicamente y como tenían el título de nobleza no podían trabajar y entonces tuvieron que emigrar y al hermano Lorenzo fue al que le fue muy bien, fue al que le fue mejor e incluso él ayudó a Teresa, pues, pero ya cuando concretamente cómo se dio, cuándo se dio, hay muchos artículos sobre eso, yo he leído, pero no lo tengo presente en este momento. Muy buena pregunta. Me permite hermano, solamente... fue Lorenzo el que le llevó el perico, el que después Santa Teresa refiere que cuando oras no hables como los periquillos, como los aves o periquillos de las Indias, dice un poco más adelante, creo que es él, ¿no? Sí, en el libro de la vida no hace alusión, me parece a mí. Ajá. Ajá, será en alguna carta seguramente. Muchas gracias. Claro que sí, a usted por su pregunta. Gracias. Creo que David Ledesma tenía por ahí algún comentario que quería. Adelante, David. Gracias. Solamente, como dijo este hermano, acá, por ejemplo, en la cronología teresiana dice algo de ellos, ¿no? Ellos iniciaron el pleito de hidalguía, dice así, ¿no? Sí. Del padre y los tíos de Teresa, en el 1519, el 6 de agosto, ¿no? Después hubo, dice, el 16 de noviembre del 20, en el pleito de hidalguía de los Cepeda, primer fallo salió a favor de esto. O sea, hubo una especie de juicio o tenían que apelar ante el juez para poder conseguir. Y después en el 1521 a 1522, ¿no? No, el 22, el 26 de agosto en la sillería de Valladolid, el fallo fue definitivo sobre la hidalguía de los Cepeda. O sea, ya ahí, así fue como consiguieron la hidalguía, ¿no? A través de todo un proceso judicial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es lo que quería apuntar. Muchas gracias, claro que sí. Hay todo un proceso, las fechas no las tengo presentes, evidentemente, pero sí recuerdo que cuando leía sobre el tema, Teresa era pequeñita, o sea, yo recuerdo que leí que Teresa era pequeña, pues si fue en el 21 tendría 6 años, y sí tenía presente esos pleitos de la familia, ¿ok? Ella tenía claro de dónde descendía. Y hay que decir algo también importante, para la España del siglo pasado, Teresa era de alguna forma el paradigma de española, ¿ok? Porque el asunto de la raza española, el asunto de... Ella era uno de los paradigmas de modelo de español y después cuando se dieron cuenta por los descubrimientos, los estudios, que era de familia judeoconversa, para mucha gente fue... ¿Por qué? Porque es algo que estuvo bastante escondido, por lo que representaba, ¿no? Y de hecho en los libros de Santa Teresa ya se presenta claramente cómo fue el asunto de la familia que tuvieron que hacer eso para poder, ¿verdad?, entrar en la sociedad de su tiempo y tener aceptación, ¿no? Y poder, bueno, eso también afectará mucho y hablará mucho de la honra. Pero más adelante veremos eso. Muchas gracias. Bueno, Fray Randall, nos queda espacio para una última participación. Veo que están un poco tímidos hoy, no. Las novicias quieren hablar, pero como son tantas, las novicias de Santa Tecla. Tenemos a Rosa.
Rosa Alvarenga. Adelante, Rosa. ¿Qué hacían los otros hermanos? Y estamos hablando que están ubicados en esta edad de ellos en Ávila. Perdón, no entendí. ¿No se oyó? No entendí, disculpe. Sí. Pregunto que, ¿qué hacían los otros hermanos? Porque se identifica más con Rodrigo, ¿verdad? Y geográficamente ellos estaban viviendo en Ávila. Ok. Ellos eventualmente todos van a emigrar a América, ¿ok? Va a ser más o menos el camino de todos porque será el camino de salida. Pues ellos trabajarán con su padre, intentarán ayudarlo, etcétera, pues, pero eventualmente todos van a migrar buscando una mejor vida en América. Será la salida que tomarán todos. ¿A qué se refiere? ¿A la grafología o a los escritos de Santa Teresa? Disculpe, no entendí muy bien. Claro, es la grafología como ella escribía, o su letra, o los escritos que ella dejó. Sobre los escritos de Santa Teresa, su pregunta no la entendí muy bien, disculpe. Ya, si es la letra de la santa o lo que él escribió en cuanto espiritual. No logro captar ahí, disculpe. No Escribía en español antiguo, ella. que Pero me Sí, parece que sí. es su letra, es lo que pregunta si es su letra. No. Textual. ¿Es la grafología o es la literatura? ¿Es apología o literatura? Es narración, más que todo. Está hablando del estilo teresiano para escribir. ¿Cómo escribía ella? Claro. Esa es su pregunta. Bueno, Teresa hace una narración. Tal vez. Una Tal narración. vez sí escribe la pregunta. Una narración, se dice que Teresa escribía como pensaba, o digamos que no tenía un estilo, o bueno, se habla del estilo teresiano, pues, pero ella no era una persona con formación literaria como si leen, por ejemplo, Cervantes, ¿verdad? Que tenía, pues era un literato, ¿no? Etcétera. Teresa no, Teresa tenía formación desde su casa, aprendió a leer y escribir. Entonces ella, pues como venían las ideas, las escribía, transmitía de forma directa más o menos lo que venía a su corazón. Y de hecho, en el libro de las moradas, que en algún día a lo mejor leemos en este espacio, en el libro de las moradas, ella narra que hay momentos en los cuales ella está viviendo la experiencia que está diciendo. Es decir, está viviendo algo que narra en el libro. Entonces es casi, el libro transmite lo que la vida está viviendo. De hecho, todo lo que dice Teresa en el libro de la vida parte de su experiencia. No son, digamos, no es un libro nacido de la cabeza propiamente, de una idea, de un concepto, no es una ideología, una construcción, una sistematización de forma de cómo orar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una experiencia. Estamos hablando de una autobiografía. Entonces, es un escrito lineal muy cercano, ¿verdad? Casi una carta, por así decirlo, en cuanto que se transmite de una forma muy clara y lineal. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Fray Randall, muchísimas gracias, Yadi, por todo lo que han compartido esta noche. Quisiera dar espacio para hacer grupos, como la misma dinámica que tuvimos la semana pasada. Esta parte de grupos, nuestra idea es que ustedes puedan quedarse compartiendo sobre sus propias apreciaciones del capítulo 1. Me gustaría mucho que los que se quieran quedar, pues entonces se mantengan conectados y esperemos unos minutos mientras las personas que ya, como nos comentan ahí en el chat,
ya tienen que irse por alguna razón o porque ya no desean quedarse más, entonces que pueden en este momento desconectarse, pues hemos terminado nosotros lo que teníamos para el día de hoy. Una preguntita. ¿Qué tiempo dura este compartir de grupos? Nosotros pensábamos, hemos pensado que queremos dejar 20 minutos, más o menos como tiempo Ya. general, para que ustedes tengan presente de que en 20 minutos tienen que compartir los que están en el espacio, así que tomar 2 minutos, 3 minutos cada uno, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias por su pregunta. Ujú. Se siguen desconectando. Por la forma en que trabaja Zoom, yo necesito saber cuántos se van a quedar para poder hacer los grupos. Entonces, esa es la razón por la que debemos de esperar un poquitito. Buenas noches. Buenas noches, disculpen, yo no escuché cuál era el tema para compartir ahorita. No lo hemos dado, estamos esperando que terminen de decirlo, pero lo vamos a dar en este momento. Bueno, hemos leído el capítulo número 1 y entonces tal vez sería quien quiera compartir un poco alguna noción de su niñez que, digamos, que haga un poco eco con lo que Santa Teresa ha explicado, alguna noción hermosa de su niñez, algún recuerdo hermoso que sienta que haya sido un regalo, así como Teresa vivió sus regalos, que fue leer Vida de Santos, que tener esos deseos de martirio, de ser eremita, de vivir la santidad. ¿Qué vivieron ustedes de niñez y quién fue esa persona que les influyó positivamente al estilo de Teresa? Eso es hermoso compartirlo porque también nosotros seguramente hemos tenido algo por ahí. Brevemente, algo por ahí. Muy bien. Yo creo que ahí estamos ya, Maciot. Fray Randall, por favor, ¿nos podrías repetir la pregunta para compartir? Muy bien, compartir una experiencia de la niñez donde sientas que Dios te haya tocado, así como Teresa, ¿no? Que te haya tocado positivamente en tu relación con Dios y esa persona por la cual Dios lo hizo. Muy bien. Bueno, yo quisiera compartir. Ahorita no, Cecilia, vamos a hacer los grupos y ya entramos a compartir. En este momento vamos a dividir los grupos. Muchas gracias, ya vamos a empezar. Ya vamos a comenzar. Fray Randall, ¿puedo hacer una pregunta hasta que dividan los grupos? Ya estamos uniéndonos, disculpa. Ya, solo quería saber hasta qué fecha, hasta qué mes se va esta capacitación. Esto es un espacio libre, no tenemos fechas, es un espacio de compartir. No tenemos, digamos, fechas de inicio ni de terminar, simplemente vamos a ir compartiendo hasta donde lleguemos. Es indefinido, no es que es todo el mes de junio ni julio, es indefinido. Vamos a estar así, de forma indefinida, después agregaremos otros libros. Ok, gracias. Bueno, gracias. Ya estamos casi todos en las